Iglesia, muy buenos días. Nuevamente juntos aquí, siguiendo esta serie, Peregrinos, la Iglesia en la sociedad. Nuestro segundo tema, y antes de empezar te invito allí en tu sitio que puedas cerrar tus ojos un instante y nuevamente ponernos a orar antes de compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, en libertad, poder compartir tu palabra, Señor. Y Padre, te rogamos también, como hemos cantado, que esa semilla germine en nuestro corazón y que nos mantenga firmes y arraigados en el Señor Jesucristo. Padre, te rogamos que nos des oídos para oírte a ti, no al hombre, y captar bien, Señor, tu enseñanza bíblica, que las Escrituras sean carne en nosotros de forma tal que podamos entenderlas para poder aplicarlas a nuestra vida diaria. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Amén. Hay temas a la fecha de convulsión social que se están volviendo recurrentes en nuestro país, ¿verdad? Indistintamente a la temática o la motivación que haya tras ella. La insatisfacción ciudadana se está viendo diariamente, lamentablemente. Ahora, ello lleva a reacciones de parte de la ciudadanía, reacciones diversas, querrámoslo o no. Sin embargo, esta situación hay que comprenderla a la luz de las Escrituras. No voy a hablar de política, esa no es mi función como pastor, pero sí que como iglesia podamos comprender realmente lo que dice la Escritura en torno a la situación de vivencia que como iglesia vivimos en sociedad. Por eso es importante que conozcamos bien lo que dice la palabra en una temática como la de hoy, que es un tema, por cierto, difícil, pero debemos conocer y entender para poder aplicarlo a nuestra vida de fe. El tema de hoy, por eso, es el sometimiento a las autoridades. El sometimiento a las autoridades. Una palabra sinónima es la sujeción. Tan conocida esa palabra en la Escritura, ¿verdad? La sujeción a las autoridades. Ahora, para entrar en materia, quisiera que recordemos un instante aquella secuencia que nos narra el apóstol Juan en su Evangelio. Y está Pilatos con Jesús. Jesús ya ha sido arrestado y en ese sinnúmero de conversaciones que tiene, en un instante, Jesús es requerido a una pregunta por Pilato. Y al no tener una respuesta inmediata, Pilato le dice lo siguiente, y lo cita el discípulo amado en su Evangelio. Juan capítulo 19 dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Fijémonos, ambos, Jesús y Pilatos, coinciden en un principio: la autoridad. La palabra aquí utilizada es exousia, un sentido de capacidad, de competencia, de tener una influencia delegada. ¿Para qué? Para poder hacer algo en concreto, porque tiene ahora ese poder, dicha autoridad. Es por eso que justamente Pilatos dice: tengo autoridad para soltarte y para crucificarte. En otras palabras, le está diciendo: Jesús, tu vida está en mis manos. Tu vida está en mis manos. Ahora, Jesús no replica ni niega esa aseveración. Lo que está diciendo aquí Jesús es una expresión, un consentimiento tácito a que efectivamente está delante de quien es una autoridad. Sin embargo, y esa autoridad lo posiciona a Jesús en una situación de vulnerabilidad, su vida misma. Ahora bien, Jesús replica a Pilato lo siguiente: si bien es cierto,
tienes esa autoridad y la reconozco, Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. Tienes una autoridad, pero que procede de arriba. Como cristianos occidentales, ¿verdad? Podemos decir hoy realmente, sí, yo vivo en democracia, ¿verdad? Vivo en democracia, pero conceptualmente, ¿no? Como parte de nuestra cosmovisión de vida de fe, tenemos que también tener presente, sí, pero también vivo en teocracia, en teocracia. ¿Por qué? Porque tengo que tener esa convicción, que es Dios quien tiene todo el poder y toda la facultad, aquí también, sobre todos nosotros. Él es quien permite que ejerzan hombres, indistintamente del nombre, los tiempos y lugar, ejerzan por un determinado tiempo poder y autoridad. Él es quien determina ello, indistintamente en la sociedad. Por eso Jesús va a decir, sí, pero ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba, del Señor. Nos damos cuenta que es un tema que va más allá del sufragio popular. Ese es el medio, pero los designios no se deben determinar para el creyente en las ánforas electorales. Para el creyente como visión bíblica, ¿dónde se determinan? En el cielo. Es Dios quien determina a las autoridades. Ahora uno se preguntaría, entonces si es que Dios lo determina, ¿por qué tenemos malas autoridades, verdad? O autoridades corruptas, o autoridades que oprimen al pueblo. Pues bien, quiero que recordemos algo también aquí. Vayamos al principio de las Escrituras, donde encontramos en el Génesis, al final y al inicio del libro de Éxodo, una autoridad, Faraón, ¿verdad? Sobre Egipto. Una autoridad que va a tener una relación, recordemos, con un hombre que era un hombre de Dios y que va a obrar en favor del pueblo egipcio, quien es José. Y reconociendo esa relación y ese trabajo de José y reconociendo que hay un pueblo tras él, hay un gobernante, una autoridad, el faraón, que permite que el pueblo de Dios sea llevado a la tierra de Egipto, ¿verdad? Y allí son cuidados. Claro, una zona independiente, aparte, pero es una autoridad que es en un sentido benévola para con el pueblo de Dios. Pero si llegamos a los inicios del libro del Éxodo, estamos en la misma locación, el mismo pueblo egipcio, el mismo pueblo de Dios, solo que ahora hay una nueva autoridad que no conocía toda esta situación y más bien su respuesta frente al pueblo de Dios fue adversa, ¿te acuerdas? Fue de opresión. Ahora uno dice, ¿por qué esta realidad? Y lo que tenemos que ver a través de las Escrituras es que muchas veces Dios se vale justamente de esas malas autoridades. ¿Para qué? Para que el pueblo reaccione. Para que el pueblo pueda levantar sus ojos al cielo y volverse a Dios. Si tú lees las Escrituras, hermano amado, ¿cuántas veces verás en ellas que hay un pueblo rebelde que conociendo de Dios le dio la espalda y Dios tiene que utilizar diversos mecanismos para atraer nuevamente su corazón hacia Él? El libro de los Reyes indistintamente nos habla de estos ejemplos. ¿Sabes? Dios utiliza aún a esos malos gobernantes para que el hombre reaccione. Jesús muchas veces fue tentado por aquellos hombres y peor aún religiosos de su época que buscaban sacar de él una palabra con que luego acusarle. Es el caso en una cita que plasma Mateo en su evangelio. Está allí Jesús frente a los fariseos y los herodianos. Y ellos buscando tentarle, Jesús finalmente da una respuesta que es muy conocida por todo el mundo. Está en Mateo capítulo 22. Jesús va a decir, y les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, uno se preguntaría si está en el siglo I, ¿era lícito dar tributo a César? ¿Era comprensible dar tributo a César, a una autoridad no judía,
a uno que diríamos hoy no democrática, no elegida por los gobernados, alguien que diríamos hoy no tiene legalidad ni legitimidad. ¿Tengo que obedecerlo? Para utilizar una terminología antigua, podría decir, es tal vez hasta incluso una colonia. Pero todo aquello que me pides que te dé como gobernante, ni siquiera va a ser para beneficio del pueblo, sino para un pueblo extranjero, opresor. ¿Es posible esto? ¿Es entendible? ¿Es justificable? Una autoridad que demanda rentas para otros, que no nos va a beneficiar en nada. ¿Por qué debería entonces, como ciudadano, pagar impuestos? Ahora, aquí hay algo que debemos distinguir, el tema societario, de sociedad, de los temas de fe, lo divino. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que le corresponde a uno y a otro. Hoy podríamos tal vez, si estuviéramos en ese momento, decir, bueno, ¿por qué tengo que cumplir con esa obligación económica? ¿Por qué cumplirla? Sencillamente porque es dada por quien tiene autoridad en ese momento para requerirla. Porque es ese principio que nos enseña la Escritura. Porque es una autoridad y entonces hay que no solamente respetarla, sino obedecerla. De allí que cuando Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, y lo vimos hace unos meses, dice lo siguiente en el capítulo 2 de esa primera carta. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, ¿no? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, Jesús no organizó marchas, no interpuso demandas de inconstitucionalidad. Por el contrario, Jesús sabía perfectamente lo que significaba someterse a una autoridad y aún a una autoridad que estaba sobre el pueblo, avasallándolo, que era opresora del mismo, que no estaba a favor de él. ¿Por qué? Porque Jesús reconocía este principio. Y frente a este llamado a someterse a una autoridad, entonces había que obedecer. Ahora, frente a esta disposición, hay también una excepción. Y es interesante que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en una cita que escribe Lucas en el libro de Hechos y que nos es pertinente también para nosotros, dentro de esta regla general, una excepción. Pedro y Juan están ahora ante los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, y tras haber sido ellos, Pedro y Juan, intimidados por todas estas autoridades para que no sigan proclamando ni enseñando nada acerca de Jesús, la respuesta de Pedro y Juan ante estas autoridades es la siguiente. Hechos capítulo 4 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí hay una conciencia clara, no solo de que vivimos frente a las autoridades terrenas, sino también que vivimos en sociedad, pero no por ello que también vivimos de cara delante de Dios, coram Deo. Hay un escenario social aquí, el que está confrontando Pedro y Juan, de abierta oposición a ese llamado a la iglesia que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas cuál era? La proclama del Evangelio. Es llevar las buenas nuevas. Porque ahora aquí se le dice, no puedes hacer eso. No puedes compartir el Evangelio. No enseñes más de Jesús. En este caso, la respuesta de Pedro y Juan inicia con lo siguiente. Y les dice, juzgad, juzgad. Pedro y Juan no buscan imponer su posición, pero sí van a dejar clara la misma ante las autoridades para que ellos tengan claro también la decisión posterior que ellos van a tomar frente a ese requerimiento de no
de pedido de no proclama del Evangelio. Están llamándolos a pensar, ¿cómo? ¿Me estás prohibiendo a mí que proclame el Evangelio? ¿Me estás restringiendo mi libertad y mi derecho de compartir mi fe? ¿Me estás limitando el hablar acerca de Jesús? Esas son las preguntas que le están haciendo Pedro y Juan, en un sentido, a las autoridades que tienen delante. Pedro le dice, juzgad. La palabra aquí en el original es crino, que significa distingue mentalmente. Haz una discriminación en tus pensamientos para que tú consideres que sí, lo que me pides es correcto. Está llevando Pedro y Juan a un análisis conceptual mental a aquellas autoridades que le están pidiendo a ellos algo. Recordemos, el cristiano tiene que ser pensante y tiene que también poder fundamentar sus hechos y sus decisiones. Un ejemplo, Jesús está con un hombre que la Escritura lo conoce como Simón el fariseo. Jesús, hablando con Simón, le dice, habían dos deudores cuyo acreedor, dice, le perdonó a ambos. Y la pregunta es, ¿cuál crees que estos dos deudores amará más, verdad? A este acreedor. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de Simón fue aquel a quien le perdonó más. Frente a esta respuesta de Simón, ¿qué dijo Jesús? Lucas 7 lo cita. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Le dice Jesús a Simón, rectamente has juzgado. No está hablando de una sentencia judicial. Está hablando de qué? De has llegado a una discreción mental correcta. Y este juzgado es la misma palabra crino, juzgad, a la que hace alusión justamente Pedro y Juan. Piensen, y aquí es, juzgad si es justo. ¿Y qué cosa dice aquí? Dicaicos, si es equitativo, si es correcto que los obedezca a ustedes tan igual como que yo obedezca a mi Dios, aun cuando son autoridades. Indistintamente de mi posición política como creyente, como humano, mi opinión jurídica, debo considerar ¿qué cosa? Mi fe, por encima de lo anterior. En términos absolutos, en términos, yo podría decir, ¿es justo esto que me estás pidiendo? ¿Es correcto hacer esto que me demandas? ¿Lo que me estás requiriendo atenta contra mi fe o no? A esta excepción justamente los lleva Pedro y Juan a las autoridades que tienen delante. No está socavando a la autoridad, no está hablando contra la misma. No es un tema de gestión gubernamental, es un punto de inflexión, de discrepancia, donde aquí lo relevante, ¿sabes qué cosa es? Mi fe, la fe. Entonces hay que discriminar cada situación, diferenciar, para que no se malentienda la palabra, cada situación que tengo delante en la vida para poder tomar una decisión. En el Antiguo Testamento encontramos un hombre de Dios, Daniel. Quiero que me acompañes a esta lectura de lo que él escribe. Capítulo 3 de Daniel. Dice lo siguiente. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, ¿ante quién está hablando Daniel? ¿Ante la autoridad? Sí, pero lo que está diciendo es, sí, pero en este tema, en este punto, no puedo hacer lo que me estás pidiendo porque atenta contra mi fe. ¿Sabes? Esta situación se conoce hoy, en este tiempo, a nivel universal, como objeción de conciencia. Objeción de conciencia que está válida y vigente en este tiempo. Hay un principio de autoridad que fue enseñado en el siglo I
pero que sigue vigente hoy, que sigue vigente hoy. Y por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, le dice lo siguiente, capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sométanse todos, dice el apóstol Pablo, a la iglesia que está en Roma, a los creyentes. Aquí la palabra es hupotazo, es colocar debajo, es subordinarse bajo alguien que esté encima en una posición de autoridad. Es someterme voluntariamente a otro que está por encima de mí y que tiene autoridad para decirme tal y cual cosa para que la ponga en práctica. Eso es hupotazo, eso es someterse. Tengámoslo presente, porque fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. Cuando uno se resiste a esta sujeción, también se está resistiendo ¿a quién? A Dios, quien puso a esa autoridad. Léelo bien, está en tu Biblia. También se resiste a esa autoridad. Hubo un momento en que Jesús de Nazaret fue presentado en el templo, ¿te acuerdas? Y entonces ya acabó la ceremonia y están de regreso a casa María y José en toda la caravana y se dan cuenta que Jesús no está. ¿Te acuerdas de esa escena en los evangelios? Regresan desesperados como otro padre, ¿dónde está mi hijo? Se les sale el corazón, ¿verdad? Hasta que lo encuentran. ¿Y allí qué sucede? Cuando lo encuentran, Jesús ¿qué les dice? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y entonces hay un diálogo allí y finalmente Jesús se va con ellos. Eso lo cita Lucas. Lucas capítulo 2 dice lo siguiente. Y descendió con ellos, Jesús descendió con José y María y volvió a Nazaret y hupotazo estaba sujeto a ellos, a esa autoridad, a la autoridad paterna. Es la misma palabra utilizada aquí. Hay otro pasaje en las Escrituras que creo que a algunas no les gusta mucho, ¿verdad? Efesios capítulo 5, que dice, las casadas estén hupotazo a sus propios maridos como el Señor, estén sujetas. Es un tema de un sometimiento voluntario por imperio de la voluntad divina, porque no es una acción natural en el ser humano. Ahora, Pablo abunda en la razón por la cual debemos nosotros someternos, sujetarnos a las autoridades. En esta misma carta a la iglesia de Roma dice lo siguiente, capítulo 13 también. Por lo cual es necesario estarles sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Que dice, nos es necesario estarle sujetos. Habla de algo que es trascendente en la vida de creyente, porque le está escribiendo a los creyentes, a la iglesia de Roma, y que se aplica para todos nosotros también. Por causa, no solamente que tú le temas al castigo, es decir, hay una autoridad que puede reprimir cuando no se obedece, sino que además hay que obedecer. Nos es necesario sujetarnos por causa de nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Aquello que yo puedo llegar a discernir, ¿verdad? Lo que tengo delante de mí, y entonces me someto voluntariamente ante ello. Ojo, yo puedo disentir, es válido ello, pero me someto porque yo sé ante quién estoy delante, que es una autoridad. Entonces, por ser autoridad, me someto en obediencia.
No quiere decir que esté necesariamente de acuerdo en todo, pero es la autoridad que ha sido puesta y ha sido puesta por Dios. Porque ese es el principio bíblico al cual debemos recurrir conceptualmente en las circunstancias diversas y para la toma de decisiones. Yo pregunto, ¿quieres marchar? ¿Quieres tomar carreteras? Yo pregunto, iglesia, como iglesia, a través de estos actos, demostramos por estos medios nuestra sujeción a las autoridades puestas por Dios. No es que esté a favor o en contra de alguien, olvídate del momento de hoy. Quiero que entiendas el concepto bien que emerge de las Escrituras. La sujeción a las autoridades, recuerda, indistintamente de quién fuere. Porque el próximo año va a haber elecciones, Dios mediante, y dirás que no estoy de acuerdo con ese nuevo presidente. ¿Qué vas a hacer entonces? No hablo que los reclamos no sean válidos, que sean legítimos, que haya una necesidad social. Ciertamente pueden serlo, pero ese no es el punto. El punto es el llamado de Dios a nosotros como creyentes. Hay unos principios adicionales que tenemos que tener en cuenta también en nuestra vida de fe, concordantes con esto. ¿Cuál es? Romanos 14 dice lo siguiente: así que sigamos lo que contribuye la paz y a la mutua edificación. En esta mi decisión, hoy, en sociedad y como creyente, con esta decisión que estoy adoptando, ¿contribuyo a la paz? No es que con esta decisión va a venir la paz después, consecuencias, no. Hoy, en este acto, ¿estoy contribuyendo a la paz como me pide el Señor? ¿Estoy contribuyendo a la mutua edificación? ¿Está siendo edificada mi fe? Muchas veces nos seguimos nuestras pasiones y los momentos. Pero tenemos que ser muy cautos en la toma de decisiones y no solamente seguir al corazón, sino decir, realmente, Señor, ¿a qué me llamas tú como iglesia en la sociedad hoy también? Recuerda que el primer llamado como iglesia, ¿cuál es? Es anunciar las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas. Anunciar el Evangelio. Es por ello que cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, le dice lo siguiente, Colosenses capítulo 4, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. Con mis decisiones hoy como creyente en medio de la sociedad, ¿ando sabiamente? Frente a los incrédulos, como frente a los creyentes. Y ese es el llamado que también nos hace el Señor a nosotros hoy. Seamos sabios en cada decisión. No se trata de negar o apagar mis posiciones particulares, personales, que también son válidas. Pero ello debo enmarcarlo en todo lo que es el llamado de Dios para mi vida de fe aquí. Porque recordemos, somos peregrinos, estamos de paso, camino a una eternidad con el Señor. Pero entre tanto debemos vivir aquí, no solo como ciudadanos de un país, sino también como ciudadanos del reino y ser luz y sal. Y es por eso que nos llama el Señor a esto. Termino. Recordemos, el mensaje hoy ha sido uno. Hay que someternos
a nuestras autoridades, sujetarnos a ella. Algo que tal vez no nos guste mucho a veces, pero es el llamado de Dios a su pueblo. Tito dice lo siguiente en el capítulo 3, que es el apóstol Pablo escribiéndole al otro pastor, la otra epístola pastoral. Ya no es Timoteo, ahora es Tito. ¿Qué dice? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, y continúa. Pablo le dice a Tito, recuérdales, es decir, Tito, ahora que vas a hablar a la iglesia del Señor, hazle mención de algo que ellos ya conocen, pero que deben volver a tener presente para que no se olviden. Recuérdales, porque esto es muy importante. Por eso tiene que haber una reiterancia en este mensaje, en esta enseñanza. Recuérdales, tienen que volver a escucharlo, tienen que entenderlo bien para poder aplicarlo cabalmente en su día a día. ¿Cuál es el recordatorio? Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que les obedezcan, que obedezcan. La iglesia tiene que tener claro este llamado, hupotazo, someterse, sujetarse. Ese es el llamado a los creyentes. Esa es la actitud resuelta de obediencia que debe tener cada cristiano. Y es interesante que, fíjate cómo inicia este verso 2 en la carta a Tito. Le dice allí que a nadie difamen. ¿Y de quién habla? De las autoridades. ¿Sabes cuál es la palabra aquí? Blasfemeo. Blasfemo. ¿Qué palabra para fuerte? ¿Qué está diciendo? Ojo, no hablen mal de nadie. ¿Cómo no hablar a veces mal de una mala autoridad, verdad? Porque sale por los poros ciudadanamente, pareciera, en las redes. Pero el llamado de la iglesia es, ojo, ojo. No hables mal reprochando a alguien. Ojo con las calumnias. Ten cuidado con lo que dices. Y esto hay que demostrarlo con los actos que realizamos, en la manera que comentamos, lo que enseñamos, lo que avalamos. El Señor nos brinde su gracia para poder tener claro este concepto de sometimiento a las autoridades, que es la palabra tal cual, una palabra dura, pero es la palabra del Señor. Quiere el Señor que nos lleve a entenderla bien para ponerla en práctica y así honrar a nuestro Dios. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos ahí un instante nuevamente. Padre bueno, gracias por tu palabra. Algunas veces no es tan sencilla, Señor, ni compartirla, ni entenderla, y menos ponerla en práctica. Pero tú nos enseñas, Señor, cómo nosotros estamos llamados como tus hijos, como tu iglesia, a someternos también a nuestras autoridades y cuidar, Señor, de lo que decimos, de lo que enseñamos, de lo que comentamos. Padre, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y en ello a andar sabiamente aquí, en la tierra, en el tiempo que nos permites vivir. Que tu palabra sea carne en nosotros y que con cada decisión te demos a ti todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia.